Saludamos al doctor Rafael Guarín, ex viceministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Doctor Guarín, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, un saludo para todos ustedes, para Contacto Valle y para la población de Buga, del Valle del Cauca. Encantado de estar con ustedes. Gracias, doctor Mari, muy amable. Nosotros también nos alegra que podamos tener esta conversación. Vamos a hablar de el proceso de paz, de lo que se está negociando precisamente en La Habana, Cuba, entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. ¿Cómo ve usted este acercamiento con ellos? Yo lo que creo es que hay que subrayar inicialmente que no existe ningún tipo de legitimidad por parte del grupo criminal de las FARC para que se negocie con ellos los temas relacionados con la tierra, tampoco los temas relacionados con el sistema político o el modelo de desarrollo económico, y mucho menos como las FARC pretenden, de acuerdo a los últimos 3 comunicados, que la política exterior colombiana esté sometida al proceso de paz, esto es, esté sometida al interés de las FARC de mantener y consolidar la revolución bolivariana en la región e imponerla en Colombia. Bueno, ya concluyó el primer punto de la agenda que tiene que ver con el tema agrario. No sé si ese punto quedó del todo resuelto. ¿El tema agrario está abierto entonces? Pues es que la pregunta que queríamos hacernos es ¿cuál acuerdo? Porque lo que señalan las declaraciones de las FARC y deja entrever las mismas declaraciones del gobierno nacional es que se llegó a un acuerdo en principio parcial y que los temas seguramente los más álgidos, los más difíciles, de mayor interés para las FARC no se han dado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un acuerdo sobre generalidades y no de un acuerdo sobre los temas más neurálgicos que hacen parte de la agenda de negociación en La Habana respecto al punto 1 del tema agrario. Ahora, vuelvo y repito, no hay ninguna legitimidad que el Estado colombiano negocie el campo, negocie la situación de los campesinos de Colombia con la organización victimaria de las FARC y mucho menos concederle a las FARC una interlocución, reconocerle una vocería válida en representación de los campesinos a los cuales ellos han victimizado. Doctor Rafael Guarín, en nuestra mesa de trabajo hace pocos minutos estábamos hablando de lo del proceso de paz y de cómo las FARC quieren tener una ventana abierta para entrar a incursionar en la política. El jefe negociador Humberto de la Calle decía que ellos están con la mente abierta y que todo se va a tratar bajo el marco de la Constitución del 91. La pregunta es, ¿Colombia estará preparada para ver a guerrilleros, excombatientes, compitiendo de alguna forma en un proceso electoral? Es que miren, yo lo que pienso en Colombia vamos a hacer una reflexión colectiva, en el sentido de que se debe rechazar, no se debe aceptar de ningún modo validar el crimen de lesa humanidad, el crimen de guerra, el narcotráfico, las torturas, las violaciones, el reclutamiento de niños, todas las atrocidades que ha hecho las FARC como un medio válido de acción política. ¿Cuál es la diferencia entre esos mismos crímenes cometidos por las AUC y los que cometen por las FARC? Ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre el asesino narcotraficante Mancuso con el asesino narcotraficante Timochenko o Iván Márquez? Ninguna. ¿Por qué a los criminales de las AUC se les negó, y yo estoy de acuerdo con que se haya hecho la posibilidad de participar en política, y ahora se pretende que el señor Timochenko y el criminal Iván Márquez puedan ser presidentes de la República o congresistas? Aquí hay un tema de fondo, y es que no deberíamos de ningún modo seguir validando que integrantes de grupos terroristas puedan tener el derecho a gobernar. Una cosa distinta es que las poblaciones que viven en zonas de influencia de las FARC puedan organizarse y participar activamente en política, o que inclusive personas que han tenido algún tipo de vínculo con la organización, pero que nunca han cometido crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos, violaciones al derecho internacional humanitario, puedan participar. Hay que dar garantías para que este grupo pueda convertirse en una opción política, pero de ningún modo esto puede incluir que los autores de estos crímenes de sangre, de estos crímenes atroces, puedan tener la posibilidad de ser elegibles a cargos como el Congreso, la Presidencia de la República o alcaldías o gobernación. Doctor Rafael Guarín, si se da este punto de electoral con las FARC, Colombia estaría violando el Estatuto de Roma. ¿Qué va a pasar entonces con las víctimas de las FARC, con los niños que fueron reclutados, si ellos definitivamente dicen que sí van a la política y el gobierno les permite llegar a los procesos electorales? El problema que tenemos es que el proceso de paz ha sido montado por el gobierno sobre la base de hacer todo tipo de concesiones a las FARC. Por eso el gobierno del presidente Santos reformó la Constitución con el llamado marco jurídico para la paz, que el expresidente Álvaro Uribe
ha denominado como un marco de impunidad. ¿En qué consiste eso? Para que y la población de Buga puedan conocerlo. Pues básicamente se reformó la Constitución para permitir la renuncia a la persecución penal, es decir, a que el Estado pueda renunciar a investigar, juzgar y condenar los menos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de los demás delitos atroces que ha cometido las FARC. Todo con la excusa de la paz. Cuando eso sucede, estamos hablando de impunidad conforme a los instrumentos internacionales y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ese mismo modo, pues lo que ha hecho el gobierno es también abrir la puerta para que autores de crímenes atroces que no sean condenados, que no sean encontrados responsables, pero que los hayan cometido, pues puedan participar en política. ¿Y eso qué implica? Dos cosas. Primero, que se desconoce el derecho de las víctimas a acudir a un tribunal de justicia. Todas las víctimas, sin importar de quién se trate, tienen el derecho reconocido internacionalmente de acudir a un juez para reclamar sus derechos. Pero cuando la Constitución, con el marco jurídico para la paz, por iniciativa del gobierno Santos, permite que se renuncie a la persecución penal, simplemente lo que hace es negarle el derecho a las víctimas de acudir a un tribunal de justicia. Porque lo que se busca, como dice en la exposición de motivos, de esa reforma constitucional, lo reconocía precisamente esta semana en un debate Roy Barreras en Voces RCN, en el cual estuve con él, es que estos criminales que no serían investigados, juzgados y condenados por la rama judicial, pues no pagarían penas de cárcel, sino harían trabajo comunitario o pedirían excusas públicas. En ese caso se violan los derechos de las víctimas. Y segundo, la situación de impunidad, como usted lo menciona, abre las puertas a la Corte Penal Internacional. No es que estemos en contra de la paz, no es que estemos a favor de que continúe la situación de violencia en Colombia, es que lo que se debe reclamar es una paz justa, una paz bien hecha, una paz que respete plenamente los derechos de las víctimas y que no se haga sobre la base de impunidad. ¿Para qué un acuerdo que se puede caer ante la Corte Penal Internacional o ante el sistema interamericano en pocos años? Yo sí quiero preguntarle que, sin embargo, continúan los ataques, continúan las muertes. ¿Qué tan serio puede ser negociar bajo esa circunstancia? Es que el presidente Santos ha dicho que no se están repitiendo los errores del pasado, y eso no es cierto. El primer error es precisamente iniciar un proceso de paz, reformando la Constitución para otorgarle un carácter político a un grupo narcotraficante y terrorista como las FARC, y adicionalmente aceptar y pactar como parte de las reglas de juego el proceso de paz, que las FARC pudieran seguir asesinando y masacrando soldados y miembros de la población civil. Esto es una situación inaceptable, que atenta contra la legitimidad y la confianza que debe tener un proceso de paz, pero además que permite que las FARC sigan con lo que han hecho durante los últimos 30 años. Es combinando la acción política lenta con el fin de fortalecerse. Porque el grave problema que hemos tenido en el proceso es que se inició sacrificando la política de seguridad democrática que habíamos demostrado durante 8 años de eficacia en nombre de la paz, pero además por una situación muy complicada. Y es que las FARC no han tomado a este momento la decisión de abandonar la violencia, lo cual nos lleva a un escenario donde utilizan el diálogo para fortalecerse, no para llegar a un punto de desmovilización y de entrega de armas. No sé si usted comparte esta percepción, pero el presidente Juan Manuel Santos ha cambiado su política exterior, la ha alineado a favor del proceso de paz. Sí, precisamente ayer en RCN atendíamos una entrevista sobre ese tema y en un artículo que publiqué la semana anterior en la revista Semana, señalaba que el presidente Santos ha hecho lo mismo que hizo el presidente Belisario Betancur hace 30 años. Cuando se inició el primer proceso de paz con las guerrillas en el año 82, 83, 84, el presidente Belisario Betancur modificó la política exterior colombiana con el fin de ponerla al servicio del proceso de paz, de generar confianza en las FARC. Así Betancur incluyó a Colombia en el grupo de países no alineados en medio de la Guerra Fría, en la cual se enfrentaban Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero también, por ejemplo, salió con América Latina a hacer una gira donde rechazaba la ayuda militar de Estados Unidos en la región. Aquí ha pasado algo similar. El presidente Santos se ha alineado con su nuevo mejor amigo, que era el presidente Chávez, y ahora con Nicolás Maduro, y con el grupo de países del ALBA, con el fin de generar confianza en las FARC. Y las FARC han puesto como condición indispensable para la continuación del proceso de paz que haya un papel activo y se recupere la confianza entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano. En otras palabras, la maniobra del presidente Santos ha sometido la política exterior de Colombia a las FARC y al gobierno de Chávez, que para estos efectos funcionan como una sola fuerza en la región. Ahora, el presidente Santos, pues con las últimas decisiones, pareciera enderezar el rumbo. Pero, pues es evidente, como sucedió con el anuncio del presidente de ingresar a la OTAN, que el presidente no resiste
la presión de las FARC y la presión de Venezuela, y terminó, como popularmente se dice en Colombia, reculando y excusándose y rectificando frente a una decisión que debe ser soberana de Colombia. Colombia no puede perder su soberanía en política exterior en nombre de la paz, y menos sometida a un grupo narcoterrorista como las FARC. Doctor Rafael Guarín, frente al proceso de paz se han levantado muchas voces en contra y el gobierno se ha dedicado a decir que son los enemigos de la paz. ¿Realmente quiénes son los enemigos de la paz? La expresión enemigos de la paz es una expresión de propaganda y es una expresión utilizada por las FARC desde hace 3 décadas para calificar a todos aquellos que reclaman, por ejemplo, en este caso, las víctimas, que haya justicia y que no haya impunidad. Cualquier posición que no coincida con las pretensiones de las FARC en el marco de un proceso de paz es calificada como expresión de los enemigos de la paz. En realidad los únicos enemigos de la paz en Colombia son los narcotraficantes, son las guerrillas de las FARC, son los que siembran minas antipersonales, los que ponen carros bomba, los que atentan contra la población civil, los que masacran soldados y policías. Los únicos enemigos de la paz en Colombia son las FARC, son el ELN, son las bandas criminales. De ningún modo los sectores democráticos y menos las víctimas que reclaman sus derechos ante un proceso de paz que se ve como un escenario de impunidad total. Ahora, en el último comunicado las FARC acusan al presidente Santos de una cadena de atentados contra el proceso de paz. Sería absurdo ahora pensar y seguir la corriente de las FARC y afirmar entonces que el presidente Santos es el enemigo de la paz. Eso es absolutamente ridículo, pero es a donde terminaría llevando la utilización de esa expresión por parte del gobierno, que además tiene un propósito electoral, que es engañar a los colombianos dividiendo artificialmente la sociedad entre amigos y enemigos de la paz con fines electorales, en este caso la reelección del presidente Santos. Pues doctor Rafael Guarín, es usted muy amable, muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Que esté muy bien, le deseo una buena mañana. Con mucho gusto, saludos.